Hace unas horas, los observatorios espaciales de varios países confirmaron algo alarmante. El objeto interestelar conocido como 3 Atlas acaba de registrar un aumento de brillo fuera de toda lógica. No estamos hablando de un simple cometa. Estamos hablando del tercer intruso confirmado proveniente de otro sistema estelar. Una masa gigantesca viajando a más de 200.000 kilómetros por hora. El 29 de octubre de 2025 pasó extremadamente cerca del Sol, justo en uno de los periodos de mayor hiperactividad solar de las últimas décadas. Y lo que ocurrió después tomó por sorpresa a todos los centros de investigación. El 3 Atlas comenzó a irradiar luz con una potencia que ningún modelo físico puede explicar en este momento. Este no es un incremento normal. Este es un comportamiento que jamás se había visto en la historia de la astronomía moderna. Y hoy, agencias y expertos están enfrentando la misma pregunta: ¿qué es realmente este objeto, y por qué está brillando cada vez más? Si realmente te preocupa lo que está ocurriendo con el 3 y Atlas, deja tu like y suscríbete al canal para que estés al tanto de las últimas noticias, porque lo que estamos por mostrar no es teoría sin sustento, son observaciones directas, datos comprobados por diversos observatorios y un patrón de conducta que abre interrogantes profundas sobre la auténtica naturaleza de este visitante interestelar. El 13 Atlas fue identificado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el Sistema de Alerta Temprana de Impacto de Asteroides Terrestres, el Atlas, instalado en Chile. Desde ese momento, todos los instrumentos más potentes del planeta se concentraron en ese único punto luminoso recorriendo el sistema solar. El telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial James Webb, la misión SPERCS, el satélite TESS, absolutamente todos dirigidos hacia la misma coordenada, y a medida que los registros iban llegando, algo excepcional empezó a revelarse. Esto no era un cometa convencional, ni siquiera bajo los criterios de los cuerpos interestelares que ya conocíamos. Oumuamua, detectado en 2017, fue peculiar por su geometría estirada y su aceleración misteriosa. El 2 Borisov, visto en 2019, se comportó como un cometa clásico, abundante en agua y compuestos volátiles. Pero el 13 Atlas es distinto a cualquier cosa registrada. Sus primeras mediciones ya evidenciaron rarezas importantes. El Very Large Telescope en Chile detectó emisiones de níquel en su coma, pero casi nada de hierro. Níquel y hierro son prácticamente inseparables en el universo, se forjan juntos en estrellas agonizantes y son expulsados simultáneamente en supernovas. La única vez que vemos níquel sin hierro es en procesos industriales desarrollados por seres humanos. ¿Cómo podría surgir esto de manera natural? La composición química siguió quebrando expectativas. Análisis espectroscópicos revelaron que la pluma gaseosa alrededor del 13 Atlas está dominada por dióxido de carbono con apenas 4% de agua por masa. La proporción de CO2 con respecto a H2O fue medida en 8:1, 16 veces más dióxido de carbono de lo que esperaríamos en un cometa promedio. Y todavía había más. Se midió una polarización negativa de 2,77%, un comportamiento jamás registrado en ningún otro cometa. La polarización de la luz reflejada por el polvo cometario normalmente sigue patrones predecibles, pero el 13 Atlas estaba quebrando esas normas. Las partículas de polvo en su coma son esencialmente distintas a cualquier ejemplo encontrado en cometas de nuestro sistema solar, más rugosas, más irregulares, compuestas por elementos que aún no clasificamos totalmente. Sin embargo, fue su trayectoria la que levantó las dudas más profundas. El 13 Atlas se alinea con el plano eclíptico de nuestro sistema solar dentro de apenas 4,89 grados. Para un objeto que llega desde el espacio interestelar con una dirección aleatoria, esa exactitud tiene menos de 1% de probabilidad de ocurrir por simple azar. Y el momento de su paso fue aún más sorprendente. El 3 de octubre ejecutó su aproximación más cercana a Marte, pasando a unos 29 millones de kilómetros. La Agencia Espacial Europea activó los orbitadores Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter para registrar imágenes de este intruso cósmico. Las cámaras de estos orbitadores fueron diseñadas para fotografiar Marte a distancias de cientos de kilómetros. Aún así, lograron obtener imágenes de un objeto que era entre 10 y 100.000 veces más tenue que sus blancos habituales. ¿Cómo pudo detectarse algo tan débil? ¿Por qué era visible cuando en teoría debería haber sido indetectable? Y entonces llegó la aproximación al perihelio. Conforme el 3 y Atlas se acercaba al Sol en octubre de 2025,
Algo sin precedentes estaba ocurriendo en la superficie solar. La cara opuesta del Sol, oculta desde la Tierra, estallaba en una tormenta de actividad magnética. Manchas solares enormes, algunas de las mayores en décadas, liberando erupciones de clase X, las más intensas en la escala de explosiones solares. Posiblemente incluso erupciones X de 2 dígitos, algo extremadamente inusual. Y esas explosiones arrojaron eyecciones de masa coronal directamente en la trayectoria del 3I Atlas. El 21 de octubre ocurrió la conjunción superior del 3I Atlas con la Tierra, Sol y 3I Atlas perfectamente alineados. En ese instante, la primera y más grande de las eyecciones de masa coronal fue lanzada. No fue casualidad, no podía serlo. El físico Stephen Burns, quien venía monitoreando este cuerpo desde julio, había anticipado exactamente este desenlace basándose en patrones observados con el planeta Mercurio durante sus conjunciones superiores. Mercurio, el único otro planeta además de la Tierra con un campo magnético relevante, a menudo dispara actividad solar incrementada cuando se alinea con el Sol y la Tierra. Burns planteó la teoría de que el 3I Atlas, con su enorme masa y composición atípica, actuaría de forma similar. Una gigantesca masa de plasma, roca, gas y polvo pasando muy cerca del Sol y perturbando el circuito electromagnético del sistema solar interno. Y fue exactamente eso lo que se observó. La primera eyección colosal el 21 de octubre, seguida por otra y otra, 4 grandes eyecciones de masa coronal en los primeros días, luego un lapso sin actividad. Y finalmente, el 28 y 29 de octubre, 2 nuevas explosiones descomunales. El cronógrafo SOHO registró absolutamente todo. Las capturas muestran el disco solar ocultado, permitiendo visualizar el viento solar y las eyecciones de masa. Explosión tras explosión, plasma y partículas cargadas siendo expulsadas al espacio, muchas de ellas golpeando al 3I Atlas de manera directa o tangencial. Y entonces, bajo este bombardeo de radiación extrema, algo sorprendente ocurrió. El 3 Atlas comenzó a emitir un brillo intenso. Imágenes avanzadas utilizando técnicas de apilamiento del cronógrafo C2 y C3 del SOHO revelaron que el objeto estaba mucho más luminoso de lo que cualquier cálculo anticipaba. La magnitud aparente estimada era cercana a 7,5, cuando los modelos predecían magnitud 9 en su perihelio. Esto representa un incremento descomunal en su luminosidad, muy superior a lo que cometas habituales de nuestro sistema solar exhiben durante sus aproximaciones al Sol. ¿Qué estaba provocando ese brillo extremo mientras la Tierra era golpeada por una tormenta solar? Cuando nuestro planeta recibe impactos de viento solar, auroras se manifiestan en los cielos polares, plasma resplandeciente pintando la atmósfera. En tempestades severas, esas auroras pueden observarse incluso en latitudes tropicales como Hawái. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno también muestran auroras cuando son sometidos al viento solar. El 3I Atlas estaba siendo golpeado no solo por viento solar ordinario, sino por múltiples eyecciones de masa coronal, miles de millones de toneladas de plasma magnetizado chocando contra su coma, corrientes eléctricas intensas circulando a través del gas y del polvo alrededor de su núcleo. Esto justificaría el resplandor, pero abre otra cuestión inquietante. Los cometas convencionales liberan polvo y gas mediante sublimación cuando se calientan por el Sol. El hielo pasa directamente a vapor en el vacío del espacio. Es un proceso pasivo, regido únicamente por temperatura y composición, pero el 3I Atlas estaba expulsando material de un modo completamente distinto. El análisis de ExoMars detectó dióxido de carbono extendiéndose hasta 347.000 kilómetros desde el núcleo, casi la distancia entre la Tierra y la Luna. Y ese CO2 no estaba siendo liberado de forma uniforme, estaba siendo expulsado en chorros concretos, como si la superficie del objeto fuera extremadamente irregular. O más desconcertante aún, como si existieran puntos de ventilación controlados. Puntos de ventilación en un cometa. Y había otra anormalidad en las imágenes. El telescopio espacial Hubble había observado el 3I Atlas meses antes, cuando estaba más alejado del Sol. En aquellas tomas, la coma se extendía por imponentes 6.400 kilómetros desde el núcleo. Pero en las imágenes más recientes de la ESA, registradas cuando el objeto estaba más próximo al Sol, la coma se había reducido a apenas 100 kilómetros. Esto contradice el comportamiento esperado. A medida que un cometa se acerca al Sol, su coma debería ampliarse, no encogerse. El aumento de la radiación solar debería intensificar la sublimación, generando una coma más grande y más luminosa. El 3I Atlas estaba haciendo lo inverso, como si regulara sus emisiones de manera deliberada, como si estuviera reaccionando activamente al entorno solar en vez de sublimar de forma pasiva. Luego está el asunto del chorro antisolar.
Diversas observaciones independientes confirmaron una estructura de polvo orientada hacia el Sol, no alejándose como indican las leyes fundamentales de la física de radiación, sino apuntando hacia la estrella, 6.000 kilómetros de extensión en la dirección contraria, verificado tanto por el Hubble como por el telescopio Géminis de 2 metros en las Islas Canarias. No es un error de procesamiento, no es un truco de perspectiva, es un comportamiento auténtico que desafía la dinámica cometaria estándar. La NASA permaneció misteriosamente callada durante todo este tránsito. El rover Perseverance estaba en Marte durante la aproximación del 3 Atlas. El Mars Reconnaissance Orbiter, con su cámara HiRISE capaz de resolver objetos de 9 metros, se encontraba en la posición ideal, pero ninguna imagen de alta resolución fue publicada al público. La ESA, por el contrario, entregó datos sin procesar al instante. Transparencia absoluta. La contraste entre ambas agencias no podría ser más evidente. ¿Por qué la NASA no difundió los registros del MRO? ¿Qué revelaron realmente esas imágenes detalladas? El instante de una paralización temporal del gobierno de los Estados Unidos, que coincidió con el paso crítico del 3 Atlas, genera inquietudes. Ahora que la actividad fue retomada, ¿por qué los datos continúan retenidos? Mientras tanto, las últimas mediciones de posición confirman que el 3 y Atlas sigue en su ruta proyectada. No hubo desvío, no se detectó maniobra alguna, cruzó el perihelio el 29 de octubre y ahora continúa rumbo a abandonar el sistema solar interno. Pero la historia del 3 Atlas está lejos de finalizar. Las manchas solares gigantes que explotaron en la cara opuesta del Sol durante el paso del visitante están rotando hacia el lado visible desde la Tierra. En 2 o 3 días empezarán a asomar en el borde solar. En poco más de una semana estarán directamente frente a nuestro planeta y no han cesado su actividad. En las últimas 48 horas, 2 enormes eyecciones de masa coronal fueron expulsadas desde esas regiones activas. Información heliosísmica indica que las manchas solares se están expandiendo y multiplicando, no disminuyendo. Estamos a comienzos de noviembre de 2025, exactamente 22 años después de las legendarias tormentas de Halloween de 2003. En aquella época, una cadena de erupciones solares de clase X golpeó la Tierra entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre. Tormentas geomagnéticas extremas, auroras visibles en latitudes tropicales, fallos en satélites y perturbaciones en redes eléctricas. La configuración actual es inquietantemente parecida, pero en esta ocasión las manchas solares se originaron en el lado contrario y ahora avanzan directo hacia nuestra posición. Y hay un elemento adicional. El 5 de noviembre tendremos una superluna llena. La Luna estará en el punto más próximo a la Tierra dentro de su órbita, cerca de 356.000 kilómetros, más luminosa y con efectos gravitacionales incrementados. Ubicada dentro de la cola magnetosférica terrestre, elevando ligeramente la inestabilidad geomagnética. Todo se está acomodando para que el inicio de noviembre sea extremadamente dinámico en términos energéticos. Actualmente ya nos encontramos bajo una tormenta geomagnética categoría G1, leve pero presente, provocada por una corriente de viento solar de alta velocidad proveniente de un agujero coronal que permanece activo desde hace más de un año, 15 rotaciones solares. Y este agujero coronal muestra un patrón inquietante. Varias veces cuando su corriente de viento solar golpea la Tierra y la densidad de partículas cae por debajo de una partícula por centímetro cúbico, terremotos de magnitud 7 o superior se manifiestan. La teoría es que la reducción en la densidad de partículas alrededor de nuestro planeta causa una expansión, un efecto de vacío que detona grandes sismos. Estamos transitando un periodo de alerta sísmica. Si las tormentas geomagnéticas escalan a niveles G4 o G5, severo o extremo, las repercusiones pueden ser contundentes. Inestabilidad en redes eléctricas, satélites dañados o inutilizados, interrupción de telecomunicaciones. Habitamos una época tecnológica completamente dependiente de sistemas vulnerables a tormentas solares. Y el 3 y Atlas aún se encuentra relativamente cerca del Sol durante todo este intervalo. No está ni remotamente en Júpiter todavía. Permanecerá dentro de la órbita de Marte a lo largo de noviembre, comenzará a retirarse recién a finales de noviembre o principios de diciembre. Su influencia en el circuito electromagnético solar podría persistir, pero hay investigadores que interpretan algo muchísimo más profundo detrás de este visitante. La doctora Susan Ferne, de la Universidad de Harvard, propuso una hipótesis atrevida. Si un objeto interestelar de gran tamaño ingresa en el disco de gas y polvo de un sistema solar joven, puede funcionar como un núcleo inicial para la formación planetaria, en vez de requerir millones de años para que un planeta se forme a partir de diminutas partículas de polvo. Un mundo podría ensamblarse rápidamente alrededor de un núcleo foráneo. Una semilla proveniente de otra estrella. Esto abre una posibilidad fascinante. Quizás varios planetas en nuestra galaxia, tal vez incluso dentro de nuestro propio sistema, tengan núcleos que nacieron alrededor de otros soles,
fragmentos interestelares capturados por la gravedad y convertidos posteriormente en mundos completos. El 3 Atlas podría ser una de esas semillas, con su masa titánica de 33.000 millones de toneladas, lo suficientemente grande como para servir como núcleo de acreción, y con una composición exótica, rica en carbono y metales inusuales, distinta a cualquier cosa de nuestro entorno planetario. Su edad estimada supera los 7.000 millones de años, más antiguo que nuestro propio Sol, que tiene 4,6 mil millones. Una cápsula temporal procedente de épocas previas a la formación de la Tierra. Si esto fuera cierto, el TR-1 Atlas carga en su interior registros químicos de un mundo que jamás podremos conocer, los rastros de una estrella muerta, de planetas que pudieron existir hace miles de millones de años y que hoy solo son polvo disperso. Pero hay quienes interpretan algo aún más extremo. El astrónomo Avi Loeb, famoso por sus propuestas atrevidas sobre Oumuamua, ha seguido al TR Atlas minuciosamente. Él y su equipo están preparando trabajos científicos sobre los mecanismos detrás del chorro antisolar, intentando comprender cómo partículas pueden ser impulsadas hacia el Sol en contra de la presión de radiación. Una alternativa es que no sean partículas de polvo habituales, sino compuestos organometálicos volátiles, carbonilos de níquel y hierro, moléculas formadas por átomos metálicos ligados a monóxido de carbono. En la Tierra, estas sustancias solo existen en entornos industriales controlados. Son altamente tóxicas y muy volátiles, utilizadas en metalurgia de alta precisión. En el espacio jamás habían sido registradas. Pero si el 3 Atlas se originó en un entorno extremadamente frío, tan remoto de su estrella original que las temperaturas permitieron la creación y conservación de estos compuestos insólitos por miles de millones de años, entonces porta una química que no pertenece a nuestro sistema solar, una química verdaderamente extraterrestre. Y esto nos devuelve a la interrogante esencial que persiste desde el primer avistamiento. ¿Qué es realmente el 3 Atlas? ¿Un cometa interestelar con propiedades terriblemente inusuales pero naturales? Esa es la posición oficial defendida por la NASA, la ESA y la mayoría de la comunidad astronómica. Pero las anomalías continúan acumulándose. El chorro antisolar de 6.000 kilómetros. El níquel sin hierro. Polarización negativa extrema, jamás observada previamente. Alineación orbital inferior a 5 grados con el plano eclíptico. Momento exacto de cruce cercano con múltiples planetas. Brillo exagerado durante un bombardeo solar directo. Contracción de la coma cuando debería expandirse, emisión de CO2 en chorros discretos y específicos. Cada anomalía por separado podría interpretarse como extraordinariamente rara pero aún dentro de lo natural, pero todas juntas concentradas en el mismo objeto hacen que la probabilidad compuesta sea casi imposible, y encima está el silencio institucional, la negativa a aceptar que algo auténticamente inexplicable se está desarrollando frente a nosotros, la resistencia a reconocer que el patrón acumulado de datos no encaja con modelos aceptados. Es como la cola creciendo en la frente del gato, evidente, imposible de pasar por alto, pero todos siguen diciendo que solo es un gato normal. La historia de la ciencia está llena de estos episodios. Los meteoritos fueron ridiculizados como rocas cayendo del cielo. La deriva continental fue descartada como fantasía geológica. La teoría bacteriana de las úlceras fue burlada. En cada ocasión, la comunidad científica dominante se resistió a evidencias que contradecían las doctrinas aceptadas, no por mala intención, sino por inercia conceptual, apego a teorías vigentes, miedo a consecuencias incómodas. El TR Atlas está mostrando el mismo guión, pero esta vez tenemos imágenes en tiempo real, datos espectroscópicos profundos, registros de múltiples instrumentos independientes, todo almacenado, todo verificable. La interrogante ya no es si hay anomalías. Las anomalías están certificadas. La pregunta es qué hacemos con este conocimiento. En las próximas semanas el tercer Atlas volverá a aparecer para observación desde Tierra, probablemente a mediados o finales de noviembre. La nave espacial CHUS de la ESA, actualmente cerca del Sol, iniciará mediciones el 2 de noviembre. El objeto todavía debería mantenerse muy brillante después del perihelio, pero su observación no será sencilla. Las imágenes más recientes de los coronógrafos SOHO necesitaron apilamiento avanzado de múltiples exposiciones para separar señal de ruido. No se puede simplemente apuntar un telescopio y ver inmediatamente el TR Atlas con nitidez. Serán necesarias exposiciones prolongadas, procesamiento cuidadoso, apilamiento preciso, y aún así tal vez no revele detalles del núcleo. Muchos astrónomos aficionados apuntarán telescopios al cielo cuando el objeto reaparezca. No todos harán el procesamiento adecuado. Circularán imágenes de fiabilidad dudosa, interpretaciones aventuradas se multiplicarán. Es fundamental conservar rigurosidad, esperar datos provenientes de observatorios profesionales, análisis revisados por pares,
pero también resulta esencial mantener la mente abierta porque el 3i Atlas no es simplemente otro cometa. Es una prueba de nuestra disposición a seguir la evidencia hacia donde sea que apunte, incluso si conduce a conclusiones incómodas, incluso si contradice lo que creíamos conocer. Somos una especie que investiga, que cuestiona, que intenta comprender lo desconocido, pero también somos una especie que se aferra al consuelo de certezas previas. El 3 Atlas nos está obligando a decidir qué impulso predominará. En los próximos meses llegarán más datos. El objeto continuará su travesía hacia el exterior del sistema solar. En marzo de 2026 pasará cerca de Júpiter a 53.000 kilómetros. La misión Juno, en órbita joviana desde 2016, podría eventualmente ser reorientada para un intento final de interceptación. Sería la última ocasión para obtener información de proximidad antes de que el viajero se pierda para siempre en las profundidades del espacio interestelar y entonces regrese al vacío entre estrellas, dejando más interrogantes que explicaciones. Si quieres ser el primero en enterarte sobre los nuevos descubrimientos sobre el 3i Atlas, te recomiendo que te suscribas al canal y comentes la palabra nuevo para darte los últimos detalles que han estado ocurriendo. Porque el 3i Atlas brilló bajo bombardeo solar de una forma que cometas comunes no deberían. Eso es un hecho observacional. Exhibió un chorro antisolar de 6.000 kilómetros. Eso está certificado por múltiples telescopios. Liberó níquel sin hierro. Eso aparece en los datos espectroscópicos. Y lo más inquietante de todo esto es que las agencias saben que algo extraordinario está pasando, pero nadie se atreve a decir qué. Seguiremos vigilando. Porque tal vez, esta vez, no estamos observando solo un objeto. Estamos observando un mensaje. Y podría no haber sido para nosotros.